experiencia de la implementación de estándares internacionales en el sector público, participan de este panel la Oficina Nacional de Contabilidad de la Intervención General de la Administración General del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, el Banco Mundial y la Dirección General de Contabilidad General de Italia. Moderará el señor Joseph Quisito, gerente de práctica de buen gobierno y gestión financiera en América Latina y el Caribe. Es contador público y miembro del Instituto de Contadores Públicos de Escocia, graduado de la Universidad de Glasgow, cuenta con una licenciatura en contabilidad de la Universidad de Londres y tiene una maestría en política pública y gestión. Tiene 24 años de experiencia en el Banco Mundial. Adelante. Gracias. Desafortunadamente no puedo leer tan rápidamente, pero yo voy a tratar de hacer lo mejor. Buenas tardes, señores, señoras. Todas las sesiones han sido muy interesantes y educativas sobre los avances en modernizar la contabilidad y hacer frente a nuevos imperativos y prioridades. Hemos escuchado de los esfuerzos emprendidos en desarrollar estándares internacionales de contabilidad que responden a las necesidades de información de alta calidad en la esfera pública. En esta sesión vamos a escuchar algunas de las maneras en las cuales la implementación de IPSAS ha tenido un impacto real sobre la transparencia y la responsabilidad financiera. Vamos también a escuchar cuáles han sido los retos más intratables y sugerencias de cómo solucionar esos problemas. Para profundizar estos temas, tenemos un panel de expertos con experiencia en Italia, España, el resto de Europa y finalmente de Tanzania. Juan Miguel Vascones es director de la Oficina Nacional de Contabilidad. Él ha sido director general económico y financiero de Renfe, que es el principal servicio de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de España. Director general de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Desarrollo, auditor del Tribunal de Cuentas y en la Oficina Nacional de Auditoría. Ha sido miembro del Consejo de Administración, presidente de Comisión de Auditoría de varias empresas públicas y funcionario del Cuerpo Superior de Contralores y Auditores del Estado. Señor Vascones es licenciado en Ciencias Económicas y tiene un máster en Dirección Económico-Financiera. El señor Dmitry Gorfinkel, que es un compañero en el Banco Mundial, es especialista senior de buen gobierno del secretariado de la entidad PIFA que analiza el gasto público y rendición de cuentas financieras. También colabora con la región de Europa y Asia Central en cuestiones de contabilidad pública. Ha trabajado en el Banco Mundial desde 2007 y trabajó en el sector público nacional y estatal en México como asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público. Ha sido coordinador de asesores de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo del secretario, asesor principal del Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es contador público y administrador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Administración Pública de Maxwell School de la Universidad de Syracuse. El señor Leonard Mkude, de la República Unida de Tanzania, ha sido contador general de la República Unida de Tanzania desde agosto de 2021.
Trabajó en diferentes áreas para el Banco Nacional de Microfinanzas de Tanzania desde el año 2000 hasta julio de 2005, cuando se incorporó al Banco Central. En el Banco Central, el señor Mkude trabajó en diferentes roles hasta el nivel de jefe de presupuesto y informes financieros. El señor Mkude tiene experiencia relevante en áreas como normas de contabilidad, tanto IFRS como IPSAS, gestión de proyectos, planificación de continuidad del negocio, auditoría interna, gestión de riesgos, control interno, gestión financiera y informes financieros. Es licenciado en contaduría y es un contador público certificado y cuenta con MBA en negocios internacionales. Finalmente, mi colega Fabrizio Moccavini es del Ministerio Italiano de Economía y Finanzas. Él es responsable de actividades de estudio y investigación en el campo de la contabilidad pública, medición del desempeño, control financiero interno y auditoría en la Oficina de Contabilidad General del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia desde 2009. Ha sido líder de proyectos en varios proyectos de desarrollo de capacidades financiados por la Unión Europea y también representó al Ministerio de Finanzas italiano a nivel internacional. Es jefe del personal técnico de la Junta de Normas del Sector Público Italiano, creada para la implementación de la reforma de contabilidad devengada basada en IPSAS. También es auditor de entidades del sector público y empresas privadas, propiedad de gobiernos locales públicos italianos. El señor Moccavini es licenciado en Economía por la Sapienza Università de Roma. Mi pronunciación de italiano no es tan bueno. Y es contador público. Desafortunadamente, 3 de los panelistas no pudieron viajar por razones fuera de su control, pero estamos viviendo en un mundo con tecnología avanzada, entonces tenemos la suerte de poder disfrutar de la presencia, aunque virtual, de los 3, en adición del señor Moccavini. Así que sin más preámbulos y para iniciar las presentaciones, voy a pasar la palabra primero al señor Leonard Mkude. Bwana Leonard. Yes. Asante. Karibu. Oh, thank you. Oh. The coverage. I'm sorry, I think we're going to have to solve some technical issues. Complejidades de tecnología. Leonard, are you? Just a minute. Okay, thank Un you. minuto, por favor. Gracias.
A la audiencia yo pido su paciencia. Me parece que tenemos algunos problemas. So, Estamos listos. my apology, the technical issue has been sorted out. So, Los problemas técnicos ya lo he resuelto. my coverage will go through the introduction. Entonces, al principio voy a hacer una introducción, Pre-IPSAS reforms, luego voy a hablar sobre la reforma pre-IPSAS, prerequisite business scrutiny luego to be attended before you go to IPSAS. voy a hablar sobre la implementación de la IPSAS en Tanzania And then we'll have y IPSAS luego implementation voy in a Tanzania, hablar sobre los beneficios benefits of IPSAS de la implementation, implementación del IPSAS, statutory audit, luego and, sobre IPSAS la auditoría framework. Yes. estatutaria en el marco de IPSAS. Hola. Sí, continúa, por favor. Te podemos escuchar. Gracias. So we are going to have Entonces, challenges and way forward. luego vamos a hablar sobre los retos y cómo avanzar de aquí en adelante y luego las conclusiones. The government of Tanzania, El gobierno de Tanzania ha realizado varias reformas desde la década de los 90 through public finance, por medio de reformas públicas en la gestión financiera. as we are going to see in the Y como van a ver en los siguientes párrafos, se estableció sistemas de información financiera para poder facilitar el reporte financiero. Hola. Sí, Leonard, te podemos ver y te podemos escuchar y podemos ver muy bien la presentación. Continúa, por favor. Ok, entonces, entre las reformas estuvo el establecimiento de la información financiera para facilitar el reporte financiero y, por supuesto, esto se hizo por medio del personal de gestión pública financiera, especialmente por las agencias de contadores y fiscalización. Debido a varios vacíos y retos con los cuales nos encontramos en nuestras normas locales de contabilidad, decidimos empezar con el Consejo Nacional de Contadores y Auditores, quienes decidieron migrar al cumplimiento del IPSAS en el año 2008. Ahora, hablando sobre la implementación del IPSAS en Tanzania, empezamos modificando los sistemas financieros. Como dije anteriormente, se desarrolló un sistema de contabilidad gubernamental para facilitar los gastos devengados y el control de los inventarios. Ahora, el sistema principal es el GPG, que provee soporte a las cuentas del IPSAS. Una de estas es justamente el GPG, que es el portal de pagos electrónicos del gobierno, y donde se recauda los ingresos y se registran los ingresos devengados. Así es como se hace ese sistema de gestión. También tenemos un sistema de información de gestión de los activos, o GAMIS por sus siglas en inglés, para realizar el mantenimiento de los activos registrados y así como de los movimientos. Nuevamente, eso tiene una interfaz con el sistema principal para poder tener una actualización automática, y en base a eso integramos los sistemas para poder emitir los reportes financieros de forma consolidada, porque en la experiencia de Tanzania
los reportes financieros que emite el gobierno tienen que estar consolidados para así poder tener las cuentas financieras limpias. Pero como podrán entender, si es que lo hiciéramos de forma manual, sería un ejercicio muy extenuante. Por eso ponemos todo en un mismo lugar, cosa que cuando uno finaliza todas las cuentas, se consolidan todos los estados financieros y podemos consultar las cuentas y así se puede pasar a una auditoría. Con respecto a la implementación, se siguen diferentes etapas. La primera es la decisión clave tomada por el gobierno. El gobierno tiene que adaptar el IPSAS por completo y a partir del gobierno luego tuvimos al Parlamento, quien lo aprobó, es decir, tuvimos que tener la aprobación de los miembros del Parlamento para poder hacer esta actualización. Y cuando recibimos la luz verde, se pudo establecer ya el personal a cargo para poder hacer ese trabajo de forma estructurada. Tuvimos un grupo técnico que vinieron del sector de economía y luego tuvimos un grupo de trabajo para poder tomar las recomendaciones y después de la toma de decisión se creó un comité junto con el secretario de la Tesorería, así como otros miembros para poder liderar el trabajo e implementar el IPSAS. A partir de ahí, preparamos un plan nacional para el proyecto y luego tuvimos al secretario general que empezó a limpiar todos los datos para poder hacer la validación de los documentos. Con respecto al gobierno, tuvimos el compromiso del gobierno, pero también tuvimos el soporte político, como dije anteriormente. Como sabrán, todos los nuevos requerimientos y requisitos están sujetos a retos y desafíos, por lo que preparamos un plan e hicimos actividades preparatorias hasta que nos dieron la luz verde y evitar problemas después de la implementación. Tuvimos un marco regulatorio bastante sólido y en base a esto se hizo la implementación del IPSAS con una norma y ley bastante sólida para poder soportar estos cambios, y se involucró a las diferentes partes interesadas, así como a otras potenciales en el proceso desde las etapas iniciales. Se involucraron a los sectores clave en la economía, y de estos sectores clave formamos el equipo técnico con los diferentes miembros de las diferentes áreas, y este comité general fue quien aprobó todas las etapas del trabajo desde inicio a fin. Hubo un problema de comunicación, pero fuera de ello hubieron estrategias donde se hizo una lluvia de ideas a diferentes niveles de forma intensiva y continua. Se hizo una capacitación para poder desarrollar
capacidades de los profesionales en base a nuestros recursos internos, pero trabajamos también de cerca con otras instituciones como Deloitte y PricewaterhouseCoopers, y desarrollamos una currícula para poder incluir la información de IPSAS, y se entregó certificados y diplomas de capacitación a todo este grupo de contadores. Ahora, habiendo tenido éxito con el proyecto de IPSAS en Tanzania, vimos diferentes beneficios, como por ejemplo un sistema de contabilidad gubernamental mejorada, cumpliendo las normas, reglas y utilizando sistemas que generan información financiera del pasado, del presente, y también prediciendo las finanzas futuras. Y todos estos resultados tenían una conexión con nuestro plan de operaciones. El otro punto fue promover el reporte fiscal público, el cual incluye la publicación y diseminación de la información sobre el estado de las finanzas públicas. También vimos tendencias de deuda o de endeudamiento, etcétera, etcétera. Luego, el otro beneficio fue que invertimos en apoyar esta integración con otros marcos de reporte estadístico, como el GFSM, para poder mejorar la transparencia fiscal con claridad debido a la simplificación de este marco de reporte mejorado, el cual facilita la contabilidad y la rendición de cuentas entre sectores a nivel nacional. El otro punto fue la confiabilidad, porque pudimos reflejar la postura financiera real del gobierno en base al IFRS. Se mejoró bastante en la transparencia. Luego, con respecto a la frecuencia, los requerimientos estatutarios y los reportes anuales fueron publicados, así como cualquier otro informe que estaba en el sistema implementado. Y estos reportes fueron emitidos directamente con respecto a la postura del país. Si es que ustedes desean ver estos reportes, pueden hacerlo, ya que esta información se publica de forma oportuna. Y el otro punto es la relevancia, ya que esta información tenía que ser relevante para poder tomar decisiones efectivas. Ahora, aparte de los beneficios, también realizamos una auditoría estatutaria en base al IPSAS. La auditoría se realizó de forma oportuna. Esta fue una auditoría de todos los estados financieros y se realizó los estados financieros consolidados del gobierno, tal como se establece en el IPSAS. Luego, también dimos recomendaciones a las diferentes entidades con respecto a la personalización de los sistemas, guías y manuales para poder alinearse a los requisitos del IPSAS. El otro punto fue recomendar al gobierno qué hacer con respecto a los retos de la implementación del IPSAS, y así poder hacerlo en todo el sector público con decisiones informadas.
también se facilitó la toma de decisiones. Nosotros también fuimos testigos de una mejora en la evaluación del diseño y la efectividad de los controles internos de la entidad con respecto al reporte financiero, ya que estaba en línea con el IPSAS. También se hizo se vio el rol de auditoría del IPSAS con respecto al compromiso que se da en el sector público. Esta es una historia de éxito, pero en el camino han habido muchos desafíos. Por ejemplo, hubo que concientizar a las diferentes partes interesadas para que incluyeran la capacitación e incluso la recapacitación, para así poder involucrar a todas las partes interesadas. Hemos observado otros retos, especialmente ha sido un poco complejo la implementación de algunas normas o estándares que requieren un contador más experto. También estadísticas, especialistas, para poder tener un sistema confiable. La forma en que se incluye a todas las personas es de mayor importancia. Otro reto fue la falta de cumplimiento del sistema GFSM y del IPSAS para poder producir estados financieros. Entonces habría que emitir lineamientos o guías a las diferentes entidades. Ese es el caso de éxito de Tanzania. Ya he mencionado todos los beneficios. En general, los estados financieros fueron preparados en base al IPSAS, y esta ha sido la piedra angular durante nuestras conversaciones para poder tomar decisiones informadas. La recaudación de ingresos se ha visto aumentada debido a la transparencia y a la rendición de cuentas. También se ha mejorado la disciplina del gasto público como resultado de esta rendición de cuentas, a comparación del pasado o antes de haber realizado este proceso. El país se ha esforzado bastante para poder cumplir con los estándares emitidos, incluyendo aquellos que necesitaban un mayor expertise para la rendición de cuentas. También se ha logrado una implementación exitosa del IPSAS, considerando estos diferentes puntos enlistados. Entonces, en general, Tanzania tiene un caso de éxito. Y cuando nos ven a nosotros, pueden ver dos países nada más, Tanzania y Nigeria. Pero si pensamos en esta implementación, somos solamente un estado, no solamente somos Tanzania. Todos pueden ser testigos si es que ven nuestro caso de estudio con respecto a la implementación del IPSAS. No muchos países han logrado hacer esta implementación por completo. Entonces, la lección que tenemos que aprender es que cuando implementen el IPSAS pueden mejorar sus procesos, como dije anteriormente. Tienen que cerrar las brechas. Este es un caso de negocio para poder cumplir con los requerimientos de los diferentes sectores y seguir nuestras recomendaciones en general. Y desde esa perspectiva de proyecto van a tener una implementación y cumplimiento exitosos. Tienen que seguir una estrategia de comunicación, como dije allá, y tienen que saber cómo mitigar los riesgos desde el inicio hasta la revisión post-implementación, y así les puedo asegurar de que van a poder tener mejores recursos.
que tener también al personal más adecuado. Tienen que también tener el compromiso del gobierno para que les dé los recursos necesarios y tener una implementación del IPSAS que sea exitosa. Muchas gracias por su atención. Thank you. Thank you, Leonard. I think you heard the applause of the audience. We know it's 2 a.m. in Dar es de la Salaam, madrugada so we're very allá, grateful así es que realmente le for the fact that you have agradecemos stayed por haberse quedado tan tarde o tan temprano, mejor dicho. Nosotros no lo tomamos por sentado. Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, enseguida vamos a tener la presentación del señor Miguel Vascones. Gracias. And Leonard, I hope you can stay for a few Leonard, minutes. espero que te puedas quedar unos minutos más. Me siento culpable de pedirte. No, we are waiting for you to respond. No, estamos aquí esperando. Muchas gracias. We will reserve some pisco sour. Vamos a guardarte un poco de pisco sour para el próximo focal, quizás. La presentación del señor Vascones, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. No sé si podéis ver la presentación. Sí, podemos verlo. ¿Está disponible? Sí, está disponible. Gracias. Está disponible. Adelante. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Joseph. Buenas tardes a todos. Buenas noches desde España. Lo primero, quiero felicitar a la Contaduría General de Perú y en particular a su director Óscar Núñez por los buenos resultados que está teniendo la organización del foro. He tenido ocasión de conectarme tanto ayer como hoy y doy fe de la calidad de las ponencias, de lo interesantes que han sido y sobre todo también, que eso sí que es un punto a tener en cuenta, de lo interesantes y lo acertadas que han sido las preguntas que todos los asistentes han planteado, ¿no? Y eso para mí ha sido muy relevante, ¿no? Aparte de la calidad de las ponencias, como digo, lo acertado de las preguntas. Al margen de ello, también quiero agradecer la amable invitación que me han cursado para poder participar en el foro, el 9º foro de Contadurías Generales de América Latina. Lamento mucho no poder estar físicamente con todos ustedes, como era mi deseo. Lamentablemente, las 3 primeras semanas de octubre en España son muy intensas de trabajo porque notificamos a la Comisión Europea datos de déficit y deuda del año 2022 en el marco del procedimiento de déficit excesivo y eso hacía imposible que me pudiera ausentar en este tiempo, ¿no? Lo que sí espero es, como digo, en los futuros foros sí poder participar físicamente. Y por último, antes de empezar con mi ponencia, permítanme que les anuncie que el año que viene la Intervención General de la Administración del Estado cumplirá 150 años en España y que organizaremos un foro similar al que ustedes organizan y que con mucho gusto y tendríamos mucho interés en que participaran, con lo cual cursaremos las oportunas invitaciones por si tienen a bien participar, que será desde luego un honor para nosotros. Bien, entramos sin más en el contenido de la ponencia. Lo primero que quiero destacar es que nosotros en España, el Plan General de Contabilidad Pública, en el marco conceptual y la norma de registro de valoración, está presente el principio del devengo desde los años 80. Pero lo cierto es que no hasta bien entrado los años 90 empezamos realmente a aplicarlo. ¿Por qué? Porque está muy bien que las normas digan lo que digan y que sean normas muy concienzudas y muy bien hechas, pero en tanto que no haya un sistema de información contable muy potente que permita desarrollarlas, pues los contables estamos perdidos, ¿no? Entonces, en los años 80 redactamos unas normas que pensamos que han tenido adaptaciones, pero que eran muy modernas y estaban muy bien construidas, pero prácticamente no podíamos llevarlas
adelante porque no teníamos un sistema de información contable, un sistema de gestión de la contabilidad potente como tenemos ahora y empezamos a tener en los años 90, ¿no? Y este es un tema, como digo, muy importante. Bien, el Plan General de Contabilidad en España, el Plan General de Contabilidad Pública, está perfectamente alineado con las NIC-SP, si bien existen algunas diferencias, ¿no? Que es lo que vamos a ver a lo largo de la ponencia, no todas, pero sí algunas que yo creo que son significativas. La primera tiene que ver con el registro de las transferencias, de los ingresos para el beneficiario por transferencias y el registro de los gastos para la administración concedente. Aquí lo que tenemos es la reciente IPSA 48, la IPSA 23 sobre ingresos por transferencias y en el ámbito de las NIC, es decir, de las NIC aplicables al sector privado, la IAS o la NIC número 20. Les cuento cómo funcionamos en España. En España, cuando una administración concede una subvención, vamos a poner una subvención de capital a otra entidad pública, inicialmente esa entidad pública lo normal es que, bueno, si ha cobrado, registre el activo, si no ha cobrado, registre un derecho de cobro, con abono a una deuda transformable en subvención. A medida que el beneficiario va ejecutando la actividad para la que se le ha concedido la subvención, en este caso va construyendo el activo, se va cargando, se va anulando la deuda transformable en subvención y se reconoce un ingreso. El ingreso no se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconoce directamente en el patrimonio neto, en el estado de ingresos y gastos reconocidos. Y una vez que ha finalizado la construcción del activo, lo que resulta es que la totalidad de la subvención va a figurar en el balance de esa entidad, de la entidad beneficiaria, como subvención de capital directamente en el patrimonio neto. Y una vez que el activo construido, la infraestructura, entra en condiciones de funcionamiento y se empieza a amortizar, se va descargando la cuenta de patrimonio porque se va imputando a resultados la subvención al mismo ritmo con el que se amortiza el bien. O bien cuando este se venda o se dé de baja porque se deja de usar, o bien se registre un deterioro adicional de la amortización, un impairment, principio de correlación entre ingresos y gastos. Bien, en la IAS 20, lo mismo que en las NIC-SP, el registro de la subvención pendiente de imputar a resultados, ¿vale?, va a figurar en deuda. Y va a figurar en deuda porque, bueno, es una deuda especial, porque no deja de ser una cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios, porque no cumple el marco conceptual del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque no deriva de aportaciones de socios ni de resultados no distribuidos. Luego vamos a ver algunos ejemplos de cuentas de entidades públicas muy intensivas en infraestructuras que reciben muchas subvenciones públicas para ver la diferencia en la contabilización de las subvenciones de capital, el efecto que tiene en la representatividad de los estados financieros. Quiero comentar también una de las opciones que permite la IAS 20 para el registro de las subvenciones en el beneficiario es registrar la subvención directamente minorando el coste de adquisición de los activos construidos o adquiridos parcialmente con la subvención. Lo vamos a ver también en una de las cuentas de entes públicos gestores de infraestructuras. ¿De acuerdo? Bien, antes vamos a analizar dos ejemplos de la IPSA 23 para ver la solución que da al ejemplo de IPSA 23 comparado con la solución que nosotros damos en el Plan General de Contabilidad Pública en España. El primer ejemplo, el ejemplo 11 de la IPSA 23, trae a colación una transferencia, pone 200 hectáreas de terreno por parte de un ayuntamiento a una universidad pública. Bien, desde el momento en que el terreno pasa a ser controlado por la universidad, lo registra en su activo y la contrapartida, a la medida que no hay condiciones, aunque sí una restricción, se registra la contrapartida del activo, es un ingreso que directamente se reconoce en el Statement of Financial Performance, es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias. Nosotros en España no lo hacemos así. Nosotros en España sí se reconoce el activo, lógicamente, cuando se adquiere el control del mismo, pero la contrapartida es un ingreso, pero un ingreso que no va a la cuenta de resultados, sino que va al patrimonio neto, al estado también de cambios en el patrimonio neto, y en balance va a patrimonio neto. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ese mayor patrimonio neto derivado de la subvención de capital se va imputando a resultados. Como el terreno no es un activo amortizable, simplemente se imputará a resultados, figurará en su balance siempre en patrimonio neto, y sí se irá imputando a resultados si hay un registro de un gasto por deterioro en los terrenos, o bien cuando se dé de baja, bien porque se venda, o bien porque ya no se usa.
El ejemplo que viene en el número 12 es muy similar, también es una subvención de capital. En este caso son activos amortizables, el 40% de la subvención de capital es para inversión de reposición en infraestructura ya existente, infraestructura ferroviaria, el otro 40% es inversión nueva en infraestructura ferroviaria y un 20% de la subvención de capital es para la adquisición de material rodante, para la adquisición de trenes. Aquí lo que señala la solución dice directamente, as the province satisfy the condition, that is, as it makes authorized expenditure, it reduces, es decir, a medida, entiendo, que el beneficiario va ejecutando, va construyendo el activo, va ejecutando la actividad para que se concedió la subvención, se reconoce un ingreso directamente en el Statement of Financial Performance, no en balance, sino en la cuenta de resultados. Nosotros, como digo, no lo hacemos así. Nosotros, a medida que va construyendo el activo el beneficiario, sí reconocemos un ingreso, pero un ingreso en patrimonio neto, sin pasarlo por la cuenta de resultados. Y es a partir del momento en que entra en funcionamiento, condiciones de funcionamiento del activo, cuando vamos descargando la cuenta de patrimonio neto para imputarla directamente a resultados. ¿De acuerdo? La diferencia yo creo que es significativa. Tienen aquí ustedes una visión de lo que es el balance del administrador de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, el ADIF en España. Ven aquí que está con un fondo naranja la cuenta de subvenciones, donaciones y legados recibidos, que tiene un saldo de 11.000 millones, 11.051 millones al cierre del 20, 11.155 al cierre del 21. Esto no es otra cosa que el importe de las subvenciones de capital percibidos por el administrador de infraestructuras, que corresponde a infraestructura ferroviaria ya terminada, ya construida, con la que ya se está prestando servicio a los ciudadanos, ¿vale? Y esa es la parte de esa infraestructura que ya se está prestando servicio a los ciudadanos, que ha sido financiado con subvenciones públicas y que está pendiente de imputarse a resultados. La imputación a resultados de esa cuenta, ¿vale? Que al final, en el ejercicio, pasará al resultado del ejercicio y en reservas en ejercicios anteriores, se hace a medida que se amortiza la infraestructura ferroviaria. Y es un proceso que lleva mucho tiempo, porque la infraestructura ferroviaria, alrededor del 60% del coste de la infraestructura ferroviaria corresponde a lo que es la plataforma, es decir, que son puentes, viaductos, túneles, que tienen una vida útil, menos en España, de 100 años, con lo cual la imputación a resultados de esa cuenta de subvención lleva un tiempo para que desaparezca como esa plata. ¿De acuerdo? Sin embargo, como vemos, si el ADIF español, el administrador de infraestructuras, contabiliza las subvenciones de capital pendientes de imputar a resultados en una cuenta de patrimonio, sin embargo, la SENSEF, que es la empresa pública de infraestructuras ferroviarias francesa, lo registra como deuda. Tenéis aquí Investment Grants, que está coloreado en amarillo, ¿vale? Que figura en el pasivo no corriente, por importe de 30.600 millones al cierre del 19, 34.163 millones al cierre del 20, ¿vale? Como deuda. ¿De acuerdo? Y no es otra cosa que lo mismo que comentaba antes, es decir, es el importe de infraestructura ya terminada que ha sido financiada con subvenciones y que todavía no se ha imputado a la cuenta de resultados porque se va imputando a la cuenta de resultados a medida que se amortiza el bien. El hecho de situar como deuda estas investment grants hace que el administrador de infraestructuras francés presente al cierre del 19, como pueden ver, total equity, menos 18.000 millones, un patrimonio neto negativo de menos 18.000 millones, ¿vale? Es verdad que torna positivo por 7.000 millones en el año 20, pero esto es básicamente porque el Estado francés hizo una aportación patrimonial de 25.000 millones a esta entidad. La diferencia en el registro contable entre el ADIF español y el ADIF francés es notable, da lugar a que el balance de uno y otro digan cosas absolutamente distintas cuando el fondo económico es el mismo. Nosotros pensamos que está correctamente registrado las investment grants, las subvenciones de capital en patrimonio neto, porque es una cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios, ¿de acuerdo? Y no responde, para nosotros no responde al concepto del marco conceptual de una deuda. Finalmente, vamos a ver el Ferrovie dello Stato, que es el administrador, bueno, la empresa ferroviaria italiana, empresa pública, en el que ellos hacen uso de la opción que da la IAS 20 de registrar las investment grants minorando el valor contable de la infraestructura. Podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Al principio, en Land Buildings, Railway and Port Infrastructure, el coste histórico son 104.000 millones,
la amortización y los impairment, 24.000 millones minorando, y las grants, ¿vale? Es decir, las subvenciones de capital para la adquisición de esos 104.000 millones de infraestructura están minorando el activo, ¿de acuerdo? Eso hace que el saldo al cierre del 19 sea de 32.000 millones, muy similar al saldo al cierre del 20, que son 32.686. El total change, el cambio del 19 al 20, es de menos 138 millones. Que uno podría pensar, bueno, es que no ha invertido nada Ferrovi dello Stato en el año 20, cuando en realidad ha invertido más de 3.000 millones. Lo que sucede es que, como ha recibido también subvenciones de capital por 3.172 millones, que las ven aquí, increases in grants, 3.172 millones, es lo que produce eso. Esto provoca una distorsión en las cifras de formación bruta de capital de inversión pública, ¿de acuerdo? Lógicamente hay que tener mucho cuidado para reparar en ello y registrar la inversión pública de forma correcta, es decir, sin netear, lógicamente, la subvención de capital, y también afecta al cálculo de la amortización, al consumo de capital fijo, toda vez que la base de amortización no es el coste histórico, sino el coste histórico minorado en la subvención de capital, por decir. Bien, como vemos, muy diferente el registro de uno y otros, ¿vale? Pasamos ahora al registro de las transferencias en las cuentas de la administración pública que las concede. Bien, esto recientemente se ha aprobado la IPSA 48. La IPSA 48 adopta un criterio de registro que es simétrico del criterio de registro del ingreso por parte del beneficiario, es decir, el gasto la administración lo tiene que reconocer, lo tiene que registrar, el gasto por subvención, a medida que el beneficiario va ejecutando la actividad subvencionada, la actividad que da lugar, que es el objeto de la subvención. ¿De acuerdo? A nosotros sí nos gusta este criterio de la IPSA 48. Es verdad que plantea un reto a los gestores de subvenciones públicas en la medida en que tienen que tener muy bien trazado y hacer un seguimiento exhaustivo de la ejecución de la actividad subvencionada cuando se trata de actividad subvencionada plurianual, es decir, que lleva varios años, no solo para actividades de capital, sino también actividades corrientes, sobre todo el I+D, que muchos proyectos de investigación reciben subvenciones a 3 años. ¿De acuerdo? Entonces tiene que tener ser muy consciente el órgano gestor para contabilizar adecuadamente el gasto por subvención, de cuál es el importe del gasto ejecutado por parte del beneficiario, ¿vale? Porque eso da lugar, lógicamente, al registro del ingreso del beneficiario y el registro del gasto de la administración. Nosotros en España lo hacemos de forma diferente. Ahí lo hacemos de una forma muy similar al registro de las ayudas a la inversión en Contabilidad Nacional. En Contabilidad Nacional, las ayudas a la inversión, Investment Grants, el registro, el time of record, el momento del registro, es cuando el payment is due to be made, es decir, cuando el acreedor tiene derecho, el beneficiario tiene derecho a que la administración le pague la subvención, con independencia de que haya todavía o no ejecutado la actividad subvencionada. ¿De acuerdo? Nosotros, como digo, en España distinguimos entre el momento en que se cumplen las condiciones para el uso o disfrute de la subvención. Eso lo asociamos con el momento en que el beneficiario ha cumplido las condiciones, básicamente ha ejecutado la actividad que motiva la subvención, y lo distinguimos del momento en que el beneficiario ha cumplido los requisitos y condiciones para la percepción de la subvención, que no es otra cosa que para cobrarla. Y entonces, en el momento en que el beneficiario cumple las condiciones para poder cobrar la subvención, aun de acuerdo con lo que establecen las bases reguladoras y la convocatoria, es decir, la normativa reguladora de la subvención, es cuando registramos el gasto por subvención. ¿Vale? Eso nos permite luego pasar de contabilidad pública a contabilidad nacional de forma muy fácil, sin tener que hacer ajustes, pero sí que es verdad, estamos en ello, que desde el punto de vista del criterio del Vengo consideramos más apropiado el criterio de la IPSA 48. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los temas importantes en relación con las subvenciones, con las transferencias, es cómo registrar las transferencias de una administración pública a una entidad pública dependiente o controlada por la administración pública que le concede la subvención. Aquí es fundamental dar preferencia siempre al fondo económico respecto de la forma jurídica con que se instrumenta la transacción. Y bien, nosotros en principio las transferencias que da una administración pública a las entidades públicas dependientes las registramos no como aportaciones de socios, sino como transferencias. Lo que no registramos como transferencias
así como aportaciones de socios. Lógicamente es la aportación inicial al momento de la constitución de la entidad, ¿vale? Que eso vale como aportación patrimonial, pero en principio toda aportación posterior, siempre que sea para financiar una actividad concreta, específica, que sea de interés público, que sea de interés general, la registramos no como aportación de socios, ¿vale?, sino como transferencia. Bien, ¿por qué? La justificación de esto. Siempre ponemos el mismo ejemplo, el Servicio Postal Universal. El Servicio Postal Universal es un servicio público que presta una sociedad mercantil en España, sociedad mercantil pública, que es Correos. Y no es otra cosa que garantizar que las cartas llegan a cualquier rincón de la península ibérica en España. Lógicamente es un servicio deficitario y la administración pública le da una subvención, le aporta a Correos alrededor de 120 millones año por el coste neto de la prestación del Servicio Postal Universal. Lo primero que nos planteamos es, cabe la posibilidad de que la administración encomiende a una empresa privada la prestación del Servicio Postal Universal. En ese caso, lógicamente, no habría ninguna duda de que la empresa privada registraría la subvención como transferencia. ¿De acuerdo? Porque si no iba a tener un problema en la cuenta de resultados. Pues, aunque sea una entidad pública dependiente de la administración que le concede la subvención, consideramos que igualmente lo tiene que hacer esta entidad pública, así registrándolo como transferencia, lo que le permite imputar a la cuenta de resultados, de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, ingreso por subvención de forma al mismo ritmo con que va ejecutando la actividad subvencionada, es decir, al mismo ritmo con el que va ejecutando y va incluyendo los costes en los gastos de prestación del Servicio Postal Universal. De lo contrario, si lo contabilizáramos como una aportación de socios, lo que estaría abocado la entidad pública beneficiaria es a presentar sistemáticamente cuentas de resultados con pérdidas, porque los costes los registra todos y los ingresos, si buena parte de los ingresos vienen de transferencias de la administración, no será ingreso en la cuenta de resultados. Bien, pensamos que, aunque es verdad que eso da una idea distorsionada de la verdadera situación financiera de la entidad, porque va a dar pérdidas cuando en realidad pensamos que no debería darlas. Es cierto que la solvencia de una entidad y su situación financiera no solo se mide con la cuenta de resultados. Es decir, que si un lector atento se fija en el balance y en estado de flujos de efectivo, va a ver que aunque la entidad tiene pérdidas recurrentes, en realidad no tiene problemas de financiación. Lo va a ver en el eje, en estado de flujos de efectivo y en el balance. Pero pensamos que el no registrar como ingresos las subvenciones cuando el órgano concedente es la matriz de la dependiente, afecta de forma negativa a la representatividad de las cuentas. Bien, otro de los temas en los que discrepamos entre las NIC SP y el registro contable que hacemos en España tiene que ver con los acuerdos de concesión. En este caso es la NIC SP número 32, ¿vale? La NIC, acuerdos de concesión bajo el modelo de activo intangible. Bien, aquí de lo que se trata es de cuál es la contrapartida de un activo concesional, bien sea una autopista de peaje, bien sea una residencia de ancianos o bien sea un polideportivo municipal que se construye en base a un contrato de concesión de obra pública, ¿vale? Por tanto, por un concesionario privado que luego tiene el derecho a explotar y cobrar de los usuarios del servicio de asistencia a los ancianos o de los servicios deportivos, o bien de los usuarios de la autopista, las correspondientes tarifas. Bien, es claro que desde el punto de vista de la contabilidad pública, el activo, en la medida en que lo controla la administración, tiene que figurar en su balance. Lo controla porque la administración fija las condiciones, fija los requisitos, fija las características del activo. El concesionario no puede hacer nada en el activo concesional si no es con permiso de la administración. Cuando digo nada es nada, de acuerdo por lo menos con la normativa española. No puede hipotecar los bienes, no puede transmitirlos, no puede modificarlos, no puede hipotecar los ingresos futuros si no es con permiso, y las tarifas que cobra están sujetos a aprobación administrativa, con lo cual el control no lo tiene y como no tiene el control, el activo lo tiene que registrar la administración en su balance. Pero, ¿cuál es la contrapartida de ese activo cuando la administración no va a pagar nada por el activo? Ni va a pagar nada ni se va a apropiar de las tarifas, porque los beneficios económicos de ese activo no revierten a la administración, los beneficios económicos, sino revierten al concesionario durante la vida del contrato. Bien, para nosotros, la contrapartida, de acuerdo con la IPSA 32, la contrapartida es una deuda. ¿De acuerdo? Es una cuenta de deuda especial, de ingresos a distribuir en varios ejercicios, pero se sitúa en el balance como deuda. Para nosotros esto, sobre todo si es una administración pequeña, que durante un año pues saca a licitación un contrato de concesión de obra pública de una cuantía importante, ¿vale? Eso puede dar
al reflejarlo como deuda, una idea, pensamos, equivocada de la situación financiera de esa entidad pública, de ese ayuntamiento, pongamos. ¿Por qué? Pues porque en realidad la administración no tiene que pagar nada por el activo. De hecho, el activo, cuando acabe el término del contrato de concesión, pasará íntegramente la aventura y también el riesgo a la administración. ¿De acuerdo? Y como no tiene que pagar nada, pensamos que reflejar una deuda no distorsiona la imagen fiel del balance. Y luego hay un tema importante, y es que pensamos que en este caso se cumple con la definición de ingreso del marco conceptual de las IPSAS. Ingreso, dice, es la entrada bruta de beneficios económicos o potencial de servicio. Y lo que sucede es que cuando el concesionario construye el activo y lo finaliza, la cartera de activos públicos de la administración crece, porque le entra un activo nuevo. Y desde el momento en que está el activo funcionando, la administración obtiene lo que quiere. La administración no le importa los beneficios económicos derivados de la explotación del activo. Lo que quiere es que con ese activo se presten servicios públicos de transporte, de atención a las personas mayores, de deporte, etcétera, etcétera. Y desde el momento en que la administración no le entra los beneficios económicos, ¿sabes? Pero sí le entra el potencial de servicio, ¿no? Que es lo que quiere. Y por tanto pensamos que debería registrarse la contrapartida del activo, en estos casos, en el modelo de activo intangible de los acuerdos de concesión, debería registrarse en el patrimonio neto y no como deuda en el balance. Aquí muchas veces lo que sucede, por lo menos en España, no sé lo que sucede en otros países, es que hay, bueno, en la ponencia anterior sí he visto a Ramón Hurtado y los otros conferenciantes hablar mucho de la relevancia de la contabilidad pública, ¿no? En contraposición muchas veces con lo que es la contabilidad nacional, con las Finance Statistics, las estadísticas de finanzas públicas, ¿no? Y aquí lo que sucede es que muchas veces el contable público está más preocupado por el déficit que por el registro en contabilidad. Y entonces, en contabilidad nacional, si se transmite el riesgo de construcción y el riesgo de demanda también se transmite al concesionario, no, es decir, el criterio de dónde se debe contabilizar el activo no es quien controla el activo, sino quien asume los riesgos y beneficios del activo. Si los riesgos y beneficios del activo los asume el concesionario, va a estar en su balance y no va a imputar a déficit. ¿Vale? Entonces, a lo mejor ya el contable se queda muy contento, esto en contabilidad nacional no me imputa déficit, pero en contabilidad pública el activo lo tienes que registrar. ¿De acuerdo? Y eso que no se olvide. Bien. Y no quería finalizar esta ponencia sin abordar, siquiera someramente, solo enunciarlo, yo creo uno de los retos que tenemos todos los contables públicos, ¿no? Y uno de los retos que tenemos es la valoración de los activos no generadores de flujos de efectivo, que son la mayoría de los activos que están en el balance de la administración no están para obtener un rendimiento económico, sino para prestar servicios a los ciudadanos, ¿no? Y entonces aquí lo que sucede es que, vamos a ver, esta es la cuenta general del Estado de España, ¿vale? La cuenta general del Estado, el balance. Aquí se incluye todo el sector público dependiente de la administración central, ya sea sector público administrativo o empresarial o fundacional, es decir, se incluye también empresas cotizadas que cotizan en bolsa pero que están bajo control de la administración, y también todas las entidades del sistema de seguridad social. Aquí no están ni comunidades autónomas ni corporaciones locales, pero como veis, el patrimonio neto negativo del balance de la cuenta general del Estado es de 657.000 millones en el año 21, 572 millones en el año 2020. Este es la cuenta general, el balance de la cuenta general del Reino Unido. La cuenta general del Reino Unido solo incluye todo el sector público, pero sector público en términos de contabilidad nacional. Por tanto, excluye buena parte de las empresas, siempre que tengan la consideración de productor de mercado, aunque estén bajo control de la administración. Pero incluye todo el sector público en contabilidad nacional, incluye también los ayuntamientos, las regiones, es decir, Escocia, Gales, la propia Inglaterra e Irlanda, y como digo, las corporaciones locales y la seguridad social. Y como vemos, el patrimonio neto negativo es de 2.455.000 millones de libras. Nada pequeño. Y esta es la de Francia. La cuenta general de Francia incluye solo el sector público administrativo, ¿vale? Y como veis aquí, vamos a ver dónde lo tengo. Situación nete, efectivamente, ¿de acuerdo? Aquí que está sombreado,
el patrimonio neto, activos menos pasivos, es de menos 1.370.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, al hilo de esto, un lector acostumbrado a... Bueno, un lector de contabilidad privada diría que horror, ¿no? Es decir, que el Estado francés, el Estado alemán, el Estado británico está al borde de la quiebra, cuando no es así. Y entonces lo que quería plantear es, ocurre muchas veces yo veía el otro día un hospital que da servicio a varios cientos de miles de personas en Madrid. Su valor neto contable es de 35 millones de euros. Valor neto contable, es decir, lo que costó en su momento menos la amortización acumulada, 35 millones de euros. Pero por ese hospital pasan diariamente muchísimos pacientes y se atienden a muchísimos pacientes. Y por tanto, el valor de ese hospital es infinitamente superior a los 35 millones que figuran en el balance. Y eso yo creo que es una de las razones por las que las cuentas generales, los balances de las cuentas generales de muchos países alojan un patrimonio neto negativo significativo, ¿no? Y ocurre lo mismo también con el patrimonio histórico-artístico. El patrimonio histórico-artístico en general está valorado a 0 euros. En el caso, por ejemplo, de España, una obra de arte muy representativa y muy conocida, que es el Guernica de Picasso, que es un símbolo a nivel mundial, o el bombardeo durante la Guerra Civil Española de la localidad de Guernica, ese figura en el balance del Museo de Arte de Reina Sofía a 0 euros. A 0 euros. Y entonces, como digo, uno de los retos que tenemos planteados los contables públicos es ver de qué manera, lógicamente es un reto muy complicado, ¿no? Pero ver de qué manera hay que valorar los activos que no generan flujos económicos, sino que lo que dan es para producir bienes y servicios públicos, ¿de acuerdo? En la medida en que el valor que tienen es muy superior al valor neto contable que figura en la contabilidad. Bien. Tengo algún problema con la presentación. A ver, siguiente. Esto acababa que, bueno, pues que las cuentas generales de España, Francia y Reino Unido mostraban una situación que digamos, un financiero privado diría, Dios mío, están al borde de la quiebra, pero lo cierto es que ninguno de los tres estados tiene problemas de financiación en los mercados y su calificación crediticia está muy por encima del investment grade, ¿no? En el caso de España, AA negativo, en el caso de Francia, AA en el caso del Reino Unido. Bien, pues nada, muchas gracias a todos y nada, a vuestra disposición por si hay preguntas luego y nada más, un placer. Muchas gracias. Yo sé que es muy tarde. ¿Dónde está Miguel? Y estamos poniendo a prueba su paciencia. Muchas gracias. Aquellos que aún no han enviado sus preguntas, hay instrucciones sobre la mesa cómo hacerlo. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a pasar inmediatamente a la presentación del señor Dmitry Gurfenko. Dmitry. Muchas gracias, Joseph. Gracias. ¿Me pueden escuchar? Perfectamente, perfectamente. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores y especialmente a Oscar por la invitación. Lamento mucho de no poder estar ahí con ustedes en persona. Me encantaría haber estado ahí ahora en Lima con ustedes, pero espero poder hacerlo en los próximos eventos. Sé que ya es muy tarde también en Lima y seguramente ustedes tienen otras cosas que hacer, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible con mi presentación, sobre todo porque muchas partes de ella ustedes ya la conocen o la han visto en algún momento. Primero quisiera hablar rápidamente como parte del contexto del Índice Internacional de Rendición de Cuentas Financieras en el Sector Público, que es desarrollado conjuntamente entre IFAC y CIPFA. Y esa presentación seguramente, o la parte de ella la han visto ya presentada por parte de Ross, de Jan, así que voy a hacer nada más un breve resumen.
y también me tomé tiempo para traducirla al español para que sea un poco más fácil de digerirla. Esas es un poco las cifras de los pronósticos de la implementación de las NIC-SP, el uso de las bases de datos, base contable de registración actualmente, digamos en el año 2020, cuál es el pronóstico para 2025 y cuál es la proyección para el año 2030. Ese es el mapa actual, donde podemos ver que 30% de las jurisdicciones utilizaban la base contable de devengado en 2020, sin embargo es ya 6% más que en el año 2018. Y vemos que también 40% de los países actualmente utilizan la base de devengado parcial, mismo que está poco a poco transitando a la base de devengado total, y lo mismo está sucediendo con la base contable de caja. En términos del uso de marcos normativos, podemos ver también que en el 2020, 57 de las jurisdicciones o países utilizaban las NIC-CPs basadas en método de devengado, mientras que algunos otros utilizaban otros marcos de referencia, incluyendo las IFRS y normas nacionales. En términos de las tendencias globales, podemos ver que para 2030 se espera que 73% de las jurisdicciones utilicen el método de devengado. Actualmente en 2020 ese es el 30%, así que se espera que un cambio en los últimos 7 años va a ser bastante considerable. En términos del incremento en el uso de influencia de NIC-SP, se espera que del 57% en 2020 se pasa al 65% en 2030, que bueno, a lo mejor no se ve como un cambio muy drástico, sin embargo la tendencia sigue siendo bastante clara. Ese es la pronóstico 2025 y la proyección 2030. Eso fue como un pequeño antecedente antes de entrar a detalle de cuál es el estatus de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público en los 13 países pulsar. Ese es un resumen del uso de la base de registro contable por los 13 países. Podemos ver que casi el 30% utilizan ya el método de devengado. La gran mayoría, 57%, todavía utilizan el método de devengado parcial y solamente 2 países o el 14% utilizan el método de efectivo. En términos de método de implementación de las NIC-SP, el mismo 30% utilizó el método directo de implementación de las NIC-SP tal como están. La mayoría, 43%, optó por utilizar el método de implementación indirecto mediante el desarrollo del marco normativo nacional alineado basado en las NIC-SP, y 28% todavía no han avanzado con la implementación de las NIC-SP, pero lo están planeando hacer en los próximos años. Esos son los principales retos y próximos pasos que han identificado los países. Ese es un resumen. Más adelante vamos a revisar rápidamente el estatus por país y país, pero no vamos a detener en cada uno de ellos. Y ustedes seguramente se identificarán con muchos de estos temas y lo hemos discutido en los eventos previos, tanto de Focal como de Pulsar. Así que como pueden ver, los temas son bastante similares. En primer lugar,
probablemente el tema de mayor preocupación para la mayoría de los países es el fortalecimiento de las capacidades institucionales y específicamente capacitación del personal, incluyendo el desarrollo de los programas de certificación, educación profesional continua, etc. El segundo tema de mayor relevancia es la modernización de los sistemas informáticos existentes o desarrollo e implementación de sistemas nuevos. Ese tema ha sido mencionado prácticamente por todos los países y yo sé que la situación en los países focales es similar. Mejorar la transparencia y calidad de reportes financieros creo que es un punto muy importante como uno de los objetivos incluso de las reformas en materia de contabilidad gubernamental y algunos países lo han marcado específicamente como uno de los retos. Escasez de recursos humanos, financieros y tecnológicos. Igual algunos países tienen más limitaciones que otros, pero se observa una tendencia entre estas líneas. El desarrollo e implementación del nuevo plan de cuentas integrado entre el presupuesto, contabilidad, estadísticas fiscales, es un tema también que muchos de los países focales han pasado. Realización de un análisis de brechas entre el marco normativo nacional y ICCP, así como el logro del balance entre los requerimientos internacionales y características nacionales. Y específicamente es válido para aquellos países que implementan las NIC-CP de manera indirecta. Continuar con la actualización del marco normativo nacional, tomando en cuenta los últimos cambios en las NIC-CPs y otras innovaciones que pueden surgir durante la implementación de la reforma, tomando en consideración que generalmente las reformas de contabilidad gubernamental son a largo plazo y pueden pasar varios años antes de que las NIC-CP están plenamente implementadas. Y como un ejemplo es por ejemplo, metodología de PULS que hemos desarrollado hace un par de años, pero de 2 años para acá que estamos realizando los primeros pilotos, el Consejo de NIC-CP ha emitido 6 normas nuevas, solamente en 2 años. Entonces, justamente ahora estamos trabajando la actualización de la metodología PULS y esperemos que para el mes de diciembre tenemos una segunda versión de la metodología que se estaría aplicando a partir del año 2023. Y algunos países también han mencionado el tema de la traducción de las NIC-CP a idiomas nacionales. La problemática, claro, de los países pulsar es que hay muchísimos más idiomas diferentes que hablan en esos 13 países, a pesar de que muchos de ellos hablan, por ejemplo, ruso, pero cada uno de esos países tiene su lengua nacional también, y el ruso con el paso del tiempo ha sido perdiéndose. Esa es un poquito la relación de los avances del Estado en cada uno de los países. Marqué en negritas algunos temas que quería mencionar de manera específica, que no los incluí en el resumen de la lámina anterior. Y bueno, en caso de Albania, por ejemplo, ellos mencionaron como uno de los retos es la coordinación y manejo de varias reformas de gestión financiera pública simultáneas, que incluye obviamente el tema de contabilidad gubernamental, pero también puede incluir otras reformas afines como la reforma presupuestaria o de ingresos, por ejemplo. Otra preocupación que expresaron los colegas de Albania es la duración, retrasos en la implementación de la reforma. Y muchos de los países, si no es que todos han pasado por eso, que los planes de implementación inicial, las rutas críticas han sido actualizadas y han sido modificadas a raíz del paso de la implementación de las reformas en tiempo real. Esos son algunos puntos de caso de Armenia. Azerbaiyán. Quisiera detenerme un poco en el caso de Bielorrusia. Ellos tomaron muy seriamente el proceso de la reforma de contabilidad gubernamental. Hemos tenido también un proyecto con ellos y uno de los temas que me llamaron la atención en cuanto a los retos fue
la falta de uso de juicio profesional por parte de contadores, que eso lo podemos ver mucho en la práctica, incluso en caso de aquellos países que implementaron las NIC-SP de manera directa, siempre existe un espacio ah, de, de uso de juicio profesional y es algo obviamente que no se puede prescribir o prever en la normativa nacional, incluso a niveles más detallados como pueden ser los manuales de contabilidad o guías contables. Y otro tema también que es válido para cualquier tipo de reforma, no solamente de contabilidad gubernamental, es la resistencia al cambio y sé que muchos países también lo han enfrentado. No voy a detenerme más en el caso de los países específicos, pero yo asumo que ustedes van a recibir la copia de la presentación y si lo desean pueden ver los detalles. Y antes de finalizar, quisiera nada más rápidamente mencionar un tema que es plenamente vinculado al tema de la conferencia y no la pude emitir dado, como algunos de ustedes saben, yo recientemente me cambié del equipo de regional de Europa y Asia Central del Banco Mundial y ahora soy parte del secretariado del PIFA, entonces bueno, ahora me va a tocar conocer un poco más lo que está haciendo el secretariado de PIFA, pero claro, sin olvidar la importancia y el tema de las reformas de contabilidad en el sector público. Principalmente lo que quería compartir rápidamente con ustedes es la sorpresa que me llevé cuando estaba preparándome para la entrevista que tuve. Y me di cuenta que no solamente es la metodología de PEFA que muchos de nosotros conocemos, sino el secretariado de PIFA en los últimos 2-3 años ha emitido marcos de evaluación adicionales o supletorios, como le llaman, incluyendo un marco de evaluación de género, de clima, de gobiernos subnacionales y un modelo simplificado de PIFA que se llama PIFA Agile. Muy brevemente de cada uno de estos marcos, aunque tal vez no tenemos tiempo para entrar en los detalles. En caso de PIFA de gobiernos subnacionales, se agregaron algunos indicadores de dimensiones nuevas, se ajustaron algunos indicadores de dimensiones existentes. Ya existen varias aplicaciones recientes en un número de países, incluyendo América Latina. Sé que el estado de Chihuahua, por ejemplo, hizo un PIFA subnacional recientemente, también Argentina, Bolivia, La Paz, que se está terminando en estos momentos. El otro marco es el PIFA Agile. Su principal objetivo es introducir un enfoque simplificado del proceso de evaluación, así como el formato de reporte para reducir la duración y costos. Es un enfoque que está apoyado mucho por los colegas de la IMF, del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, es sobre todo aplicable a los países muy pequeños y específicamente las islas en el Pacífico y algunas islas caribeñas, donde este enfoque puede ser utilizado con mayor efectividad. El marco suplementario de evaluación PIFA con perspectiva de género tiene como objetivo medir el desempeño de referencia, destacar el progreso existente, identificar oportunidades para volver la gestión financiera pública más sensible al tema de género y usar la gestión financiera pública para cerrar las brechas persistentes de desigualdad de género. Similarmente, el marco suplementario de PIFA con enfoque cambio climático busca identificar oportunidades para tener una gestión financiera pública más sensible al clima en relación con el contexto y prioridades del país, igual usarlo como marco de desempeño de referencia
y ayudar a identificar buenas prácticas. Con eso termino, porque no solamente es tarde en Tanzania y España, pero también en Lima. Me dio mucho gusto acompañarlos, aunque sea virtualmente, en esta sesión, y espero poder verlos muy pronto en persona. Y claro, si ustedes tienen más dudas e interés en conocer más sobre los diferentes productos de PIFA o de Pulsar, ustedes tienen mis datos y todavía estoy en el grupo focal, por cierto, así que estamos en contacto. Disfrutan mucho el evento, Lima, la comida, y estamos en contacto. Muchas gracias. Joseph. Muchas gracias, Dimitri, por la presentación muy informativa. Señor Mucavini. Gracias. Buenas tardes. Gracias por resistir. Muchas gracias al Ministerio de Economía y Finanza de Perú y a Oscar Núñez por la invitación a participar en este importante foro para compartir experiencias entre contadores públicos. Yo no hablo español, me disculpo si cometeré tantos errores, pero creo que me entenderéis. Me preguntaba qué podría decir a una audiencia de contadores. La presentación, por favor. De contadores pertenecientes a países tan geográficamente lejos de Italia. En realidad, aunque nuestros países estén lejos, seguimos siendo latinos y compartimos experiencias comunes relacionadas con el mundo de la contabilidad pública. Así que en la sesión dedicada a las experiencias internacionales en la implementación de normas internacionales, ilustraré algunas lecciones que aprendimos durante el trabajo relacionado con la reforma contable que Italia lanzó oficialmente en el 2020, después de un largo periodo de preparación. Hoy mi presentación será una historia, vi cuento una historia, se centrará en 5 lecciones o 5 factores de éxito para una reforma contable. La primera lección es una reforma larga pero bien preparada. La última reforma contable en Italia se remonta al 2009. Esta reforma preveía el refuerzo del principio de caja en la introducción de contabilidad de devengo con fines informativos y la armonización de los estados financieros en el sector público. Lamentablemente, 10 años después, los resultados obtenidos no fueron los que nos habíamos propuesto. Nos preguntamos por qué. Era necesario analizar las razones del fracaso y tratar de aprender de los errores. Decidimos proceder adoptando un enfoque diferente, más humilde, pidiendo apoyo técnico al exterior, a la Comisión Europea. La Comisión Europea ha financiado 3 proyectos de asistencia técnica con el objetivo de apoyar una futura reforma de la contabilidad de devengo, basada en la NIC-SP. En el primero de estos proyectos, que se llevó a cabo en el 2018, estudiamos las experiencias de otros países: Portugal, Austria, Bélgica, 2 estados federales de Alemania y Estonia. Realizamos visitas de estudio a estos países que nos permitieron conocer las fortalezas y las debilidades de sus reformas y sistemas contables. La visita de estudio a Portugal nos enseñó que no es posible llevar a cabo una reforma sin establecer un comité de dirección. En Portugal se creó una estructura ad hoc compuesta por expertos de dentro y fuera del Ministerio de la Finanza que trabajan a tiempo completo en la construcción y aplicación de esta reforma. Otro elemento que hemos aprendido de la experiencia portuguesa es el papel de la informática.
La tecnología de la información no debe impulsar la reforma, sino que debe ser de apoyo. En el pasado había demasiada dependencia de los informáticos y las soluciones propuestas no conducían a los resultados deseados. Son los contadores quienes deben liderar las reformas y los informáticos tienen la tarea de encontrar las soluciones más adecuadas para lograr lo que los contadores están pidiendo. De la experiencia de Alemania hemos aprendido que a veces lo mejor es el enemigo de lo bueno. Es decir, buscar la perfección hace perder tiempo, a veces demasiado tiempo. Es mejor conformarse con un resultado que a veces solo es suficiente y seguir adelante en lugar de esperar a alcanzar la perfección sin ver ningún resultado y, en consecuencia, perder el entusiasmo inicial. La famosa frase que nos han dicho nuestros colegas alemanes es quick and dirty, rápido y sucio, lo que significa que debemos avanzar incluso si el sistema aún no es perfecto y se corregirá con el tiempo gradualmente. Posteriormente decidimos hacer una introspección, un primer estudio de la madurez contable de los países europeos realizado por la Comisión Europea en el 2013 ya había puesto de relieve una madurez contable deficiente para Italia. Así que decidimos hacer un análisis de brechas para medir la distancia de nuestro sistema contable de una contabilidad de devengo basada en NSP. El análisis fue realizado por 3 expertos ajenos al Ministerio de Finanzas. Destacó la presencia en nuestro sector público de 7 entornos contables diferentes, con diferentes principios, diferentes planes de cuentas y diferentes formatos para la presentación de los estados financieros, todos menos armonización. Y esta heterogeneidad hace que sea extremadamente difícil monitorear y consolidar las cuentas públicas. Una vez que identificamos las brechas a cerrar e identificamos a partir de la experiencia de otros países los puntos fuertes y los errores que no debían cometerse en la aplicación de la reforma contable de devengo, elaboramos un plan de acción. Definimos las actividades a realizar y las planificamos a lo largo del tiempo. La reforma siempre trae algo nuevo y la resistencia al cambio es un obstáculo siempre presente. Esto no siempre viene del exterior, pero a menudo, como en Italia, también está presente en el interior. Esta resistencia es la más insidiosa porque pretende impedir o retrasar desde dentro las actividades necesarias para llevar a cabo de la reforma. Para evitar resistencias fuertes, buscamos el consentimiento de todas las partes interesadas dentro del Ministerio y lo hicimos tratando de involucrar a nuestros colegas en todas las actividades de investigación y de estudio, confiándoles también roles que resaltarán su profesionalismo. Si eres parte de mi equipo, es más difícil que seas mi enemigo. Una reforma abierta al profesionalismo externo. La autorreferencialidad fue uno de los varios errores cometidos en la reforma anterior del 2009. De hecho, la reforma se confió solo a los expertos del Ministerio de Economía y Finanzas, expertos en contabilidad pública basados en el principio de caja. Existe la presunción de pensar que también éramos expertos en contabilidad del sector privado o la contabilidad de devengo y por lo tanto que podíamos ser autónomos y no necesitamos ninguna ayuda externa. En realidad, como lo demostró la experiencia de otros países, es necesario abrirse al mundo exterior porque la experiencia necesaria para la implementación de una contabilidad de devengo se encuentra en el mundo contable del sector privado. Decidimos crear un equipo de expertos en contabilidad de devengo,
un Consejo para el Desarrollo de Normas al que se le encomendaría la tarea de desarrollar propuestas de normas contables. Este equipo está compuesto por expertos ajenos a la Oficina General del Estado y goza de plena independencia técnica y profesional sin limitaciones de mandato o representación. El nombramiento de estos expertos se llevó a cabo a través de una selección abierta y transparente. Las solicitudes de candidatura fueron 180 para solo 7 puestos iniciales. Luego se elevaron a 15 puestos no remunerados. Es importante contar con técnicos externos experimentados, pero es igualmente importante que el Ministerio mantenga el control de la reforma. Por esta razón, mientras que el Consejo de Desarrollo de Normas tiene encomendada la función de órgano proactivo, el comité directivo compuesto por el Contador General del Estado, que lo preside, y los diversos directores generales de la Contaduría General son responsables de la función de iniciativa y dirección y la tarea de aprobar las propuestas de normas contables desarrolladas por el Consejo de Desarrollo de Normas. La estructura de gobierno prevé la presencia de un grupo de consulta dentro de la Contaduría General del Estado, encargado de evaluar la propuesta del Consejo de Desarrollo de Normas antes de presentarlas al comité directivo, verificar los problemas operativos relacionados con su aplicabilidad y formular sugerencias destinadas a mejorar el texto de las normas. Además, hemos creado una secretaria técnica que tiene la tarea de apoyar a todos los órganos de la estructura de gobierno y organizar y coordinar el trabajo. Una reforma para todo el sector público. La reforma prevé la adopción de la contabilidad de devengo con normas inspiradas en las NCSP para al menos el 90% de todo el sector público y la elaboración de los estados financieros en valores devengados para el segundo trimestre del 2026. Finalmente, hemos diseñado un proceso de toma de decisiones rígido y transparente, un proceso de debida diligencia que toma como modelo el adoptado por el IPSAS, que proporciona, además de una fase de consulta interna, también una fase de consulta pública, a través de la cual las diversas partes interesadas pueden expresar comentarios y opiniones, que luego son cuidadosamente examinados por el Consejo de Desarrollo de Norma. La estructura de gobierno se ha fijado objetivos y plazos de conformidad con el plan de acción, especialmente la elaboración del marco conceptual y un conjunto de normas contables de devengo inspiradas en las NCSP. La elaboración de un plan de cuentas multidimensional, la preparación de directrices generales y manuales operativos que ayuden a los operadores a comprender y aplicar plenamente las normas contables. El desarrollo de programas de formación segundo trimestre en 2024. La construcción de un sistema de información basado en un sistema ERP. Una reforma basada en la NCSP, pero al mismo tiempo no solo de la NCSP. Para nuestra norma contable nos inspirados en la NCSP. Podríamos haberlas traducido y adoptado como hicieron algunos países, pero preferimos desarrollar nuevas normas a partir de las NCSP como referencia. ¿Por qué? En primer lugar, la NCSP son 3 libros grandes, de más de 3.000 páginas. Pedirle a un contador que la lea y la aplique la NCSP tal como están equivale a casi una tortura. No. Adicionalmente, la NCSP se derivan de una transposición del sector público de las normas internacionales de contabilidad del sector privado.
En los países anglosajones donde se origina la NIEF y la NIC, las diferencias entre los sectores público y privado son mínimas. En Italia no. Basta pensar en el sistema de pensiones italiano, la presencia en el patrimonio público de bienes del valor cultural y artístico, que en el mundo anglosajón están muy raros. Es por eso que decidimos tomar la NIC-SP, analizarlas, simplificarlas, a veces fusionar múltiples NIC-SP en una sola norma para poder adoptarlas más fácilmente. Este trabajo de preparación del ITAS se confió al Consejo de Desarrollo de Normas, mientras que la aprobación de estas normas se confió a un proceso transparente y rígido al mismo tiempo. Una reforma vinculada a las tecnologías de formación y al desarrollo de capacidades. Obviamente, una reforma no puede separarse de los sistemas informáticos. Por esta razón, al igual que otros países europeos, nos hemos equipado con un sistema de información ERP, eligiendo la solución SAP HANA. Este sistema será adoptado por el gobierno central y se pondrá a disposición de las administraciones públicas que lo soliciten de forma gratuita. Disponer de un único sistema de información como el que estamos adoptando o de sistemas de información capaces de garantizar la interoperabilidad, garantiza el intercambio de datos y en consecuencia, facilita el seguimiento y la consolidación de las cuentas públicas. Por último, hay que decir que la reforma contable no es una simple reforma. La transición de un sistema de contabilidad basado en el efectivo a uno basado en el devengo presupone un verdadero cambio cultural. Es necesario difundir la cultura de la contabilidad de devengo a través de diversas formas de comunicación. Seguramente la herramienta de comunicación más poderosa es Internet. En el Ministerio de la Finanza hemos creado un sitio web dedicado a la contabilidad de devengo, en el que, además de la publicación de normas contables en consulta pública y aprobadas y vídeos de seminarios sobre el tema de la contabilidad, también hay un portal de capacitación. Este portal de capacitación, cursos de capacitación y directrices generales para todas las ITAS aprobadas y para el marco conceptual. Uno de los objetivos de nuestra reforma es, de hecho, la formación de todos los contadores del sector público. Me gustaría expresar mi punto de vista sobre la figura del contador del sector público. La formación es ciertamente necesaria, pero sería muy importante acompañarla con la creación de la figura profesional del contador público, una figura que en muchos países europeos aún no está reconocida formalmente, a diferencia del contador profesional del sector privado. Actualmente no existe un curso de capacitación que instruya y permita desarrollar conocimientos específicos en el campo de la contabilidad pública. Confiamos con demasiada frecuencia en la formación, en el trabajo, es decir, se aprende trabajando sin una preparación real, directamente en las trincheras. Pero ciertamente proporcionar una figura profesional específica, competente en lo que será la contabilidad del sector público del futuro podría resultar un factor de éxito. Gracias por la atención y por paciencia con mi español. Muchas gracias, señor Mucavini. Desafortunadamente nos queda pocos minutos, tenemos algunas preguntas. Vamos a tomar unos dos, porque ya perdimos casi la mayoría de la audiencia. Es muy tarde en Tanzania y Leonard todavía está conectado. Pero una pregunta al señor Bascones.
hay varias interpretaciones del pasivo neto en el sector público. ¿Cuál sería la interpretación que España haría? ¿Por qué sería útil para la toma de decisiones? Juan. Sí, perdón, Leonard, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Me oís? Can you repeat the Sí, question? yo puedo repetir. Hay varias interpretaciones del pasivo neto en el sector público. ¿Cuál sería la interpretación que España haría? ¿Y por qué sería útil para la toma de decisiones? Bien, nosotros básicamente en el patrimonio neto lo que incluimos, que no se incluye de acuerdo con la NIC-SP, de acuerdo, es lo que he comentado en mi exposición. Es decir, las transferencias de capital pendientes de imputar a resultados, como veíamos, SENSEF, que aplica, porque es un grupo que presenta cuentas consolidadas bajo NIC, porque tiene instrumentos financieros cotizados, ¿de acuerdo? Esos 30.000 millones que veíamos los registra en el pasivo porque no entiende que no cumple la definición del marco conceptual de patrimonio neto que dan las NIC, ¿vale? En el sentido de que patrimonio neto solo procede de aportaciones de socios o resultados no distribuidos. Nosotros le damos al patrimonio neto, entendemos que también las cuentas que son, digamos, que tienen una naturaleza de ingresos a distribuir en varios ejercicios, ¿vale? Como es el caso de las cuentas de subvenciones de capital o lo que veíamos de la contrapartida del activo construido bajo un acuerdo de concesión, ¿vale? En el que la administración o el objeto que forma las cuentas no tiene obligación de pagar nada, porque no tiene obligación de pagar nada, sino que simplemente lo que hay es una cuenta que no es otra cosa que, pues eso, ingresos a distribuir en varios ejercicios, entendemos que debe figurar en el patrimonio neto, ¿vale? No tenemos otras diferencias en España respecto de las NIC en cuanto a lo que es el concepto de patrimonio neto, más allá de esas, ¿no? ¿Y por qué es importante para la toma de decisiones? Bien, veíamos el ejemplo de SENSEF. SENSEF es el administrador ferroviario, la empresa ferroviaria francesa. Tenía patrimonio neto negativo. Tenía patrimonio neto negativo como consecuencia de registrar los 30.000 millones de subvenciones pendientes de imputar a resultados, ¿vale? En el pasivo. Nosotros, y eso da una idea de una empresa con unas dificultades financieras tremendas. Cuando no las tiene. No las tiene, bueno, no las tiene. Es mucho decir. Pero, desde luego, si tú ves su estado de flujos de efectivo, no se aprecia que tenga esas dificultades financieras. A lo mejor tiene dificultades financieras porque en el pasado se endeudó mucho y tiene una deuda muy alta, pero que no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo y la carga financiera, pues a lo mejor le come buena parte del resultado, ¿no? Entonces, pienso que sí que es importante para la toma de decisiones porque el registrar, lo mismo un ayuntamiento pequeño que construye un polideportivo municipal bajo un acuerdo de concesión, el hecho de que registre en el balance el coste de construcción del polideportivo en el pasivo, cuando no va a tener que pagar nada, y además desde el momento en que el activo ha entrado en funcionamiento, el ayuntamiento tiene lo que quiere, que es que sus ciudadanos se beneficien del servicio público de deporte que se presta con él, ¿vale? Considero que da una idea equivocada de la situación financiera del ayuntamiento, el registrarlo en patrimonio neto cuando no va a tener que pagar nada nunca por ello, ¿vale? Y por tanto debería al patrimonio, perdón, en el pasivo. O sea, si se registra en el pasivo da una idea equivocada y por tanto considero que incluso para la toma de decisiones le puede perjudicar al ayuntamiento, incluso para la toma de decisiones en relación a SENSEF, el tener patrimonio neto negativo por, a mi juicio, un registro incorrecto de esos 30.000 millones de subvenciones de capital, le puede penalizar en los mercados porque a lo mejor hay inversores que dicen, yo no voy a comprar tus bonos porque estás en una situación muy delicada y el gobierno francés le tiene que meter 25.000 millones de aportación patrimonial, ¿de acuerdo? Cuando no tiene problemas de caja, no tiene problemas de caja.
Entonces, yo creo que, bueno, quiero decir, en contabilidad hay opiniones y hay opiniones para todos los gustos y todas muy respetables, pero pensamos que nuestro enfoque en este punto es mejor, ¿no? No sé si con esto he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, Juan. Entonces, vamos a tener preguntas y respuestas de fuego rápido, quick fire. Entonces, Leonard, yo voy a hablar en inglés. It wouldn't be fair to have Leonard waiting this long and then not ask him any question. But Leonard, just very quickly, there's a question here. Do you register income and expenses on a cash basis in addition to recording them on an accruals basis? Leonard, just a very quick answer. Es una respuesta muy rápida, por favor. And while you prepare for that, Dimitri, de acuerdo a la información mostrada, ¿se puede identificar algún periodo de tiempo promedio para lograr la implementación de estándares internacionales? 30 segundos. ¿30 segundos para implementar las NIC SP o para contestar la pregunta? Bueno, se ha comentado el periodo. Sí, hay un de 5 periodo, años. Hay un periodo promedio que tomaría en cuenta para la implementación de los IPSAS en su experiencia con los países en Europa. Es un buen dato y yo creo que es algo que a lo mejor podríamos comentar con nuestros colegas del Consejo NIC-SP y a lo mejor incluirlo como parte del próximo índice de rendición de cuentas financieras que están por actualizar. Sería interesante ver en números claros cuál ha sido el promedio de años de implementación. Yo lo que sé en mi experiencia, lo que diría que al menos se requiere alrededor de 5 años, pero en algunos casos la reforma puede extenderse de hasta 10 años o hasta más. Pero depende, digamos, de cada país, de muchos factores, ¿no? Incluyendo la voluntad política, los recursos disponibles, el equipo a cargo, resistencia al cambio, las elecciones. Sabemos que el sector público tiene muchas particularidades que se tienen que tomar en cuenta y que a veces negativamente afectan las reformas, no solamente la de contabilidad gubernamental, sino muchas otras reformas del sector público también. Muchísimas gracias, Dimitri. Leonard, coming back to you, the question was, does Tanzania register income and expenditure on a cash basis in addition to registering those transactions on an accruals basis? A lo devengado. Yeah, thank you. Gracias. It's a nice question. Es una buena pregunta. En Tanzania utilizamos el reporte de vengado, tanto de los ingresos, para reportar ingresos como los gastos. Los reportes financieros también incluyen todo lo de vengado, pero al final se hace en base a la caja, es decir, tenemos que hacer todas nuestras obligaciones en base a la caja. Estos son los documentos que nosotros firmamos y debido a ese reto tenemos que tener un sistema confiable. Tenemos que incluir también información de vengada y esto se vuelve un compromiso adicional. Con respecto a los pagos, pagamos toda la suma incluyendo la parte de vengada.
Y tenemos ahora un acuerdo para la reforma, porque esto puede operar fácilmente, pero cuando llega el fin de año, cuando tenemos el presupuesto en efectivo, entonces las transacciones van a hacerse de forma devengada. Y esto depende del gobierno. Esto es específicamente para poder incluir las diferentes disposiciones al final del año principalmente. Entonces, las cuentas que llegan al final de año van a presentar este desafío. No sé si es que me he explicado bien, muy claramente. Muchas gracias, Leonardo, especialmente a esta hora tan temprano de la mañana para ti en Tanzania. Por estar aquí presencialmente, tenemos dos preguntas rápidas para usted. ¿Qué es lo primero? ¿Normas o sistema informático? Normas. Normas, ok, sí. Respuesta rápida. Y en Italia... Suena como la pregunta que es primero huevo o la gallina. Ok. Sí. En Italia, ¿hay algún curso específico para la calificación del contador en el sector público? No. Me gusta mucho. Entonces, yo quisiera agradecer la participación de todos, pero I think, Leonard, you deserve a special thank you, and also Juan, Juan también, porque es muy tarde en España. Muchas gracias por las presentaciones muy informativas. Muchas gracias por la preparación y la participación de la audiencia. Gracias.